A entrar al consejo de la palabra del Señor en esta tarde en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Si es tan amable de ponerse de pie, solamente leeré un versículo para poder usarlo como introducción al tema de esta tarde y de ahí desarrollaremos el mensaje de esta tarde. Y vamos a estar leyendo solamente el versículo 35 en la palabra del Señor, este versículo que nos acerta, nos confirma que lo que Dios ha hablado, Dios lo cumplirá. Nos ayuda a confiar en su palabra, porque tal como lo ha dicho, Él lo cumplirá, Él lo hará. Aunque las circunstancias parecen muchas veces, ¿verdad?, contrarias, la palabra del Señor nos enseña que lo que Dios ha establecido, así se hará. Amén, ¿ya lo tiene? El versículo 35 y dice así, la bendita palabra del Señor, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo vuelvo a leer otra vez. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Inclinemos nuestro rostro, vengamos en una corta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, nos acercamos a tu palabra, Señor, oh Dios amado, porque creemos, oh Dios, que esta es tu verdad, Señor, es tu consejo, Señor, oh Dios, y es lo que has dejado, Señor, como instrucción, Señor, oh Dios, para nuestra vida. Pero ahora, Señor, rogamos, oh Dios amado, aquel que nos lo revela, aquel que nos ayuda a entenderlo, Señor, y que es tu Espíritu Santo, Señor. Todo te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. El tema en esta tarde, y lo he titulado en una forma de pregunta, y sería: ¿estaremos viviendo los últimos tiempos? Lo hago en una forma de interrogación. ¿Estaremos viviendo los últimos tiempos? Yo creo que al ver las circunstancias, al ver la situación del mundo, cómo todo se ha estado sucediendo, yo creo que llegaríamos al acuerdo como pueblo del Señor que estamos definitivamente al final de nuestra meta. Estamos al final de nuestra jornada, estamos al final de nuestro trabajo, a llegar a nuestra meta, ya que nuestro lugar no es aquí, sino que tenemos un lugar preparado por parte del Señor. Pero es necesario que veamos todos estos acontecimientos, veamos todas estas situaciones desarrollarse, acontecer en el mundo, por lo cual, ¿verdad?, yo creo que llegaríamos a ese acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Que estamos al ver verdaderamente la situación entre Rusia y Ucrania, que se ha estado desarrollando, ¿verdad?, ese conflicto que ha habido entre ellos. Al ver la situación, ¿verdad?, en Israel, incluso, ¿verdad?, los ataques que han estado sucediendo, ¿verdad?, yo creo que mucho más, ¿verdad?, cuando todas las cosas que relacionan o que suceden con el pueblo de Dios, con Israel, son motivo de alerta, son motivo de la iglesia del Señor despertarse, sacudirse, echarse agua en la cara y decir: la venida de nuestro Señor está cerca. Hay que despertarnos, hay que estar velando, hay que estar puestos, preparados para este acontecimiento. Ahora yo quisiera que fuéramos a la palabra del Señor y ver qué es lo que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia en Tesalonicenses, en la primera epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalonicenses, en referente a estos acontecimientos, a este tiempo final. Les da el apóstol Pablo un consejo, y esto viene de parte de Dios, no para el mundo, sino para la iglesia. Este es un consejo que viene de parte de Dios, al Señor Dios usando al apóstol Pablo como ese instrumento, como ese vocero, para dirigirse a la iglesia acerca de este acontecimiento. En el capítulo número 5, del versículo 1 en adelante, nos habla el apóstol Pablo así en su epístola o en su carta a la iglesia en Tesalonicenses, y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 11. Guarden su mente esto. Estamos hoy tratando los acontecimientos y estamos
en los últimos tiempos, y este consejo es, si es que estamos de acuerdo, si es que creemos que verdaderamente son los últimos tiempos, esta instrucción viene para nosotros de parte de Dios. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animémonos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, dice el consejo del apóstol Pablo. Primeramente, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia y les dice, no es necesario que les diga acerca de esto. Tal vez en esta hora sería esta mi dirección hacia cada uno de ustedes. Yo creo que el hablarles, decirles, sabe que la guerra, los acontecimientos que están sucediendo son señales del final. Yo creo que hemos escuchado infinidad de veces acerca de este mensaje. Por lo más, yo creo que estaría de más a decirle a la iglesia del Señor acerca del conocimiento de estas cosas, porque cada uno de nosotros estamos apercibidos que estas cosas han de suceder. Tenemos todos el conocimiento acerca de estos acontecimientos y sabemos hacia dónde se conducen. Sabemos que son inevitables, incluso la palabra del Señor nos enseña que es necesario que todas estas cosas acontezcan. El ponernos tal vez nosotros de decir vamos a orar para que no haya guerra, para que no haya hambre, para que no haya enfermedad, sería gastar nuestro tiempo, sería perder nuestro tiempo, orar por tales cosas, porque la palabra del Señor nos lo dice, porque Dios así lo declara, que es necesario que estas cosas se cumplan. Y tal como hemos leído en el primer versículo, la palabra del Señor dice que así como Dios dijo que habría de suceder, así será. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Cuando nosotros hablamos acerca de orar, hemos de orar por las personas, hemos de orar por nosotros mismos, hemos de orar por nuestras familias, hemos de orar por el mundo, hablando de la población, hablando de las gentes, no de los acontecimientos, sino orar por las personas, que el Señor tenga misericordia, que el Señor sea salvándolos, rescatándolos, transformando sus mentes, que puedan abrirse sus entendimientos, que pueda el velo caerse de sus ojos y puedan ver la luz del Evangelio, puedan creer en Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro que en quien les pueda dar salvación. Ahora, el consejo del apóstol Pablo nos enseña que debemos velar para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, para que aquel día no nos tome a nosotros por sorpresa. Y lo vuelvo a enfatizar, lo vuelvo a repetir, el apóstol Pablo no le está hablando al mundo, porque la palabra del Señor nos dice que aquel día será repentino y tomará al mundo por sorpresa. En el momento en cuanto menos lo esperan, sucederá. Entonces el apóstol Pablo nos habla a nosotros de estar apercibidos, de estar preparados, de estar conscientes que este momento puede suceder en una hora, puede suceder en un día, puede suceder en una semana. Siempre estar con esa expectativa de que nuestro Señor viene tal y como Él lo prometió, iniciando en el libro de los Hechos, cuando están sus discípulos con los ojos puestos en el cielo, mirando cómo su Señor asciende, cubriéndolo aquella nube, desapareciéndolo de sus ojos, estando aquel ángel al lado de ellos y diciéndole: ¿por qué están con los ojos puestos hacia el cielo? Este Señor que usted ven ascender, este mismo que ustedes ven ascender al cielo, así mismo descenderá en aquel día.
Entonces el apóstol Pablo nos habla a nosotros como iglesia, estar percibidos, estar preparados, estar velando, lo que significa siempre estar con la expectativa de que nuestro Señor viene en el momento menos esperado. Yo siempre me estimulo acerca de lo verdaderamente lo que está en juego, hablando acerca de nuestra salvación, hablando acerca de la eternidad. Me estimulo al meditar verdaderamente, porque cuando hablamos acerca de la eternidad, hablamos de que el tiempo que nosotros vivamos en este mundo no es nada considerado el tiempo que vamos a estar en el lugar que nos sea asignado conforme a nuestra decisión, conforme a nuestra fe. Tal vez con este tiempo, en esta vida el Señor nos conceda tal vez 50, 70, 80, 100 años, no sé yo, según la voluntad de Dios para cada uno, pero aún así, hablar de vivir 70 o 70, 100 años es una vida prolongada, es bastante tiempo. Pero aún cuando lo comparamos, lo asimilamos con lo que es la eternidad, no tiene ninguna comparación. Ahora cuando hablamos acerca, ¿verdad?, del lugar donde estaremos por la eternidad, puede ser solamente dos lugares. No hay tal cosa como alguna cosa intermediaria, solamente es el cielo o solamente es el infierno. No hay ningún otro lugar especial, no hay ningún otro lugar determinado, solamente el cielo o el infierno en el cual nosotros estaremos por la eternidad. Entonces el apóstol Pablo nos habla siempre de considerando estas verdades, considerando todos estos valores, el estar siempre percibidos, conscientemente de que la venida de nuestro Señor puede ser en el momento cuando menos lo esperamos, y para que no nos tome por sorpresa, como tal vez un ladrón cuando llega a una casa que tal vez se dejó descuidada, se dejó alguna ventana abierta, se dejó algún lugar sin seguro y entra y saquea la casa y solamente queda el lamento. Nos culpamos unos a otros. Es que a ti se te olvidó cerrar la puerta. No, es que tú fuiste el que saliste primero. No, es que a ti se te olvidó poner la alarma. Entonces el apóstol Pablo nos habla usando ese ejemplo para que así nosotros estemos alertas en la espera de nuestro Señor. Ahora la promesa de Dios es que el que cree en Cristo Jesús será salvo. Y esa es una promesa para la iglesia. Incluso el apóstol Pablo nos habla, dice que Dios no nos ha escogido a nosotros para que seamos hijos de ira, para manifestar su ira, sino para que seamos salvos en Cristo Jesús, dice la palabra del apóstol Pablo. Y esta es una promesa gloriosa verdaderamente, que usted y yo que hemos venido a Cristo Jesús tenemos tal promesa que en el momento, en aquel día cuando la trompeta suene, si estuviéramos velando y orando, ascenderemos a la presencia de Dios y estaremos por toda la eternidad, disfrutaremos de todo lo que la palabra del Señor nos dice que está dispuesto para aquellos que pusieron su fe en Cristo Jesús, aquellos que creyeron en su palabra, aquellos que vivieron como tal, negando a sus vidas, aquellos que pusieron su mano en el arado y decidieron no voltear hacia atrás porque no valía la pena, sino que pusieron su vista, como dijo el apóstol Pablo, enfocados en lo que estaba delante de ellos, no atendiendo a las cosas que se miraban, como dice el apóstol Pablo, porque esas cosas, dice el apóstol Pablo, no tienen ningún valor, sino que están enfocados en aquellas cosas que aún no han visto, pero que les han sido dado por promesa de parte de Dios. Y por cuanto Dios es eficaz, esa promesa nos estimula y nos esfuerza cada día a seguir adelante. Entonces la palabra del Señor nos habla, y como punto número 4 el apóstol Pablo nos enseña, nos dice que hemos de animarnos unos a otros, que hemos de animarnos a las buenas obras, que hemos de animarnos a hacer la obra del Señor. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice que hemos de estimularnos unos a otros, animarnos unos a otros. Y el apóstol Pablo dice una frase muy curiosa al final de ese versículo, dice: así como lo han hecho hasta hoy. Yo creo que la iglesia en Tesalónica era una iglesia preocupada unos por otros, que verdaderamente tenían un amor genuino, que se preocupaban y invertían tiempo estimulándose unos a los otros. Vamos a seguir al Señor, hay que seguir adelante, ahora dándose palabras de ánimo uno al otro. Tal vez aunque la situación era difícil, la situación tal vez no era muy agradable o no era a favor de ellos, pero se estimulaban uno al otro y tal vez se decían: ¿sabe qué? La promesa es grande, el galardón es grande, vamos hacia
adelante, no te desanimes, no te desalientes. Ahí estará mi mano, ahí estará mi clamor delante de Dios para que tú sigas adelante. Y este era el ejemplo que el apóstol Pablo usaba, hablando a los tesalonicenses acerca de aquel tiempo y aquella hora. Una iglesia que debe vivir estimulándose, animándose unos a los otros, tal y como hoy lo estamos haciendo. Cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que nosotros nos reunimos en la casa del Señor, hacemos esto, estimularnos a seguir adelante sirviendo a nuestro Señor, a seguir adelante confiando en Dios, a seguir adelante confiando en sus promesas, a que Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar. Si Él nos trajo hasta este día, si Él nos trajo hasta esta hora, Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar tirados en el desierto para vergüenza de su nombre, sino todo lo contrario, dice el Señor: por amor a mi nombre yo lo haré en ti. No te voy a dejar. Y todo lo que la palabra del Señor nos dice es que Dios, por amor a su nombre, por su reputación, dice el Señor, yo no te voy a dejar. Por cuanto tú fuiste declarado en Cristo Jesús, mi hijo, fuiste declarado mi pertenencia, fuiste declarado que estás bajo mi cuidado, ahora es mi reputación la que va de por medio, dice Dios. Entonces, por amor a mi nombre, dice el Señor, yo no voy a faltar a mi promesa. Yo te voy a sacar adelante, te voy a llevar hasta el otro lado, tal vez como lo hizo el Señor Jesucristo, como sus discípulos cuando subieron a la barca y les dijo: vayamos a la otra orilla. Inesperadamente se levanta la tempestad, se levanta la tormenta, pero Cristo iba con ellos, y eso era una garantía de que si Él les había dicho que habrían de llegar al otro lado, eso es algo que se iba a cumplir. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 nos enseña la palabra del Señor y dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice la palabra del Señor. Hay una de las promesas, una de las palabras que nos enseña esa escritura, que nosotros debemos de estimularnos, considerarnos siempre unos a otros. ¿Sabe que esto es algo importante en el pueblo de Dios? Es la preocupación, el tener en la vista, el tener el ojo para saber quién no está, para saber quién no ha venido, para saber quién ha estado faltando y estar al pendiente, preguntar. No simplemente, como muchas veces decía yo, a veces hablaba con un pastor, porque a veces hablaba y lo que hacía era regañarme primeramente antes de preguntarme cómo has estado. Primero, antes de preguntarme alguna razón, algo está pasando, el domingo no te miré en la iglesia, me decía: ¿por qué no viniste el domingo? Y ya tenía que explicarle: saben que tuve este problema, tuve esta dificultad, tuve esta situación, o estaba enfermo. Y siempre le aconsejaba, decía: cuando llames a alguien, primeramente pregúntale si todo está bien. Primeramente pregúntale: hermano, ¿está todo bien? ¿Hay alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad? ¿Alguno está enfermo? Le digo, antes de que le cuestione por qué no lo viste en la iglesia. Porque le digo, eso es falta de ética y falta de amor. Le digo, pareciera más el interés de verlo en la casa que el interés de su bienestar. Y hermano, yo creo que esto es algo que nosotros debemos de tener en la casa del Señor, porque eso es lo que nos habla la palabra de Dios, que hemos de estar preocupados, estimulándonos unos a los otros, animándonos, más cuando vemos, hermano, la situación en el mundo, cuando vemos y estamos convencidos que la venida de nuestro Señor está cerca. No queremos, hermano, que nuestros hermanos se queden atrás, no queremos que nadie se quede atrás, sino que todos podamos ir juntos a la presencia de Dios. Hemos batallado, hermano, hemos combatido todos estos años, todos estos tiempos, hermano, juntos hemos derramado nuestras lágrimas en este lugar, hemos invertido nuestro esfuerzo, hemos invertido tal vez dinero también, hemos invertido nuestro tiempo, hemos invertido nuestras lágrimas, hermano, en este lugar, para estar en este lugar, hermano, y poder tener comunión. Cuanto más cuando hablamos, hermano, de estar en la presencia de Dios, cuanto más no estimularnos a seguir adelante, aleluya, al extender la mano a nuestro hermano, decirle: hey, Dios está de nuestra parte. Amén. Él está de nuestro lado, todo va a estar bien. La palabra del Señor, hermanos, si fuéramos al libro de Mateo, al capítulo 24, podríamos ver todos los acontecimientos. Del versículo 4 al versículo 14 nos enseña la palabra del Señor. Si gusta le damos lectura, porque veo que ya algunos al mencionarlo van para allá. Vamos a darle lectura solamente
para que se dé cuenta, hermano, de los acontecimientos que han de suceder antes del tiempo, del día final, antes de la venida del Señor. Y leemos del versículo 4 en adelante. Mateo capítulo 24, versículo del 4 al versículo 14, y dice así la palabra del Señor. Ahora yo quiero, hermano, que cuando usted esté en casa, y dado, hermano, la situación que estamos viviendo, dado las circunstancias, y como, hermano, la palabra profética, y me refiero a la palabra profética de parte de Dios, que el Señor ha hablado, que se habría de cumplir, hermano, al irse desenvolviendo esto y ver el cumplimiento, hermano, en los tiempos en que hoy está usted y yo estamos aquí presentes, hermano, esto nos estimula y dice, verdaderamente Dios sabía lo que estaba por venir. Él pudo ver el futuro, pudo ver el porvenir, y las cosas están desarrollándose. Ahora, cuando usted lea, hermano, estos versículos, si gusta, hermano, y tiene tiempo, medite en ellos, subraye verdaderamente, hermano, cuáles las cosas que han ya sucedido, las cosas que están aconteciendo. Y al hacer eso, hermano, usted se va a dar cuenta que verdaderamente, hermano, lo único que esperamos como iglesia es el sonar de la trompeta y que el Señor venga. Es verdaderamente, hermano, lo que hace falta. Incluso algunos dicen, no, pero es que siempre ha habido guerras, siempre ha habido enfermedad, siempre ha habido pestilencias. Pero sabe que la palabra del Señor nos enseña, hermano, que estas situaciones deberían de ser mucho más duras, mucho más difíciles. Y lo ilustra, hermano, la palabra del Señor, hermano, tal como le vienen los dolores de parto a una mujer, ¿verdad? Hermano, yo creo que en algunas situaciones, hermano, las mujeres cuando están embarazadas, yo no sé si sea el caso, pero yo, hermano, por considerar el dolor, el sufrimiento que padecen al dar a luz, yo creo que se alegra porque va a dar a luz y hay un ser vivo dentro de ella, hermano, lo cual es la gran bendición que Dios le ha dado. Pero yo creo que como la cita al dentista o como la cita a la corte, no queremos que se cumpla aquel día. Sabemos que el día ha de llegar, pero no queremos que llegue ese día. Quisiéramos que se prolongara y tal vez el Señor viniera mejor antes de que se cumpliera aquel día. Pero la palabra del Señor nos dice que es un día, hermano, que se ha de cumplir. Cuando hablamos acerca de la venida del Señor, pero lo ilustra el Señor comparándolo con los dolores de parto de una mujer, hermano, que van arreciando, vienen siendo más dolorosos. Lo cual nos ilustra la palabra del Señor, que las situaciones, cuando hablamos, hermano, de guerras, enfermedad, hambre, hermano, hablamos de situaciones que van a ser cada día mucho más difíciles, mucho más duras para el mundo. Y aunque estamos, hermano, avanzando bastante en la ciencia y todo, hermano, la palabra de Dios se ha de cumplir. Y miren lo que dice la palabra del Señor, leyendo del versículo 4 en adelante, dijo: respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es algo verdaderamente de considerar. Se van a levantar personas, hermano, que le van a venir a hablar y diciéndole, como todos dicen, no, nosotros tenemos el verdadero evangelio. Nosotros predicamos el verdadero evangelio. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Pero incluso dice la palabra del Señor que por causa de su tenacidad, hermano, engañarán a muchos. Y mira lo que sigue diciendo, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis. O sea que a la iglesia del Señor, este es el consejo, no te confundas, no caigas en confusión. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que así había de acontecer. Eso es algo normal, es algo que estamos en la expectativa, que también ha de suceder. Eso no te venga a turbar, no venga la confusión, sino dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice la palabra del Señor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, dice la palabra del Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, dice la palabra del Señor, entonces vendrá el fin. Una de las cosas, hermano, meditando a la luz de esta escritura, hermano, de esta palabra profética de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos se acercaron y le preguntan y le dicen: Señor, dinos, ¿qué es lo que ha de acontecer? ¿Qué es lo que ha de venir cuando se esté acercando aquel día final? Y empieza nuestro Señor Jesucristo a hablarles. Y cuando hablamos, hermano, llega este momento en cuanto dice: el amor de muchos se habría de enfriar. Y le habla, hermano, a los discípulos, no le está hablando al mundo, le está hablando a los discípulos que el amor de muchos se habría de enfriar. Y cuando habla del amor de muchos, se está refiriendo al amor hacia Dios. Eso es lo que está, hermano, indicando nuestro Señor Jesucristo, que el amor hacia Dios se habría de enfriar en muchos. Y esto es verdaderamente preocupante. Porque si algo, hermano, Dios manifestó, si algo Dios mostró hacia nosotros, fue amor. Al ir a la cruz del Calvario, nuestro Señor, hermano, cosa que Él no tenía porque Él no merecía, Él no tenía culpa, los que habíamos pecado éramos nosotros. En el versículo tan citado que nosotros, hermanos, citamos tan frecuentemente, donde dice la palabra del Señor que de tal manera Dios nos amó, que estuvo dispuesto a dar a su único Hijo para que fuera a la cruz del Calvario y padecer, hermano, lo oprobio, padecer la vergüenza. Si me permite decirlo, hermano, y simplemente encerrándolo, es padecer lo peor por causa de nosotros, porque eso es la culpa y eso es la manera en cómo Dios ve el pecado. Ahora, lo que la palabra del Señor nos enseña, incluso el apóstol Juan nos enseña que aquel que conoce a Dios y hay algo que es distinguido es porque sabe cómo amar, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre él. No solamente para amar a su prójimo, lo cual es una de las cualidades de aquel que es un discípulo de Jesucristo, pero primeramente el amor de Dios es derramado sobre nosotros para que nosotros podamos amar a Dios en una manera como es agradable a Él. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y cuando habla la profecía, hermano, que en los últimos tiempos, por causa, hermano, de la iniquidad, que será tan abundante, la maldad, hermano, que estará, hermano, por todos lados, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Hermano, esta pandemia que nosotros pasamos, que sería un lapso de casi 3 años, hermano, causó muchos estragos en el pueblo de Dios. Mucha gente dado, hermano, por el temor, hermano, hacia los contagios y todas estas cosas, hermano, tomaron medidas, sí, gloria a Dios, hermano, porque muchas veces así nos lo recomendaban y seguíamos obviamente las instrucciones de aquellos que son sabios y todo. Pero, hermano, descuidaron su relación, descuidaron su comunión con Dios, hermano, y mucha gente, hermano, está en el mundo. Y no hablo gente, hermano, solamente, hermano, miembros de alguna iglesia. Hablo, hermano, de gente que sirvieron al Señor, gente que ministraban en los altares, gente que predicaban la palabra del Señor, hermano. A causa de esta pandemia, hermano, el amor de muchos, hermanos, hacia Dios se enfrió. Y entonces cuando vemos, hermano, los cumplimientos de estas cosas a la luz de la palabra, decimos, nuestro Señor está cerca. Lo que nos cuesta a nosotros que hoy estamos escuchando esta palabra es a despertarnos, hermano, y ponernos alerta y decir que eso no venga sobre nosotros, hermano, y que nuestro amor hacia Dios no se enfríe en la misma manera como le ha acontecido a muchos, sino todo lo contrario. Yo creo que Dios está despertando, hermano, en esta iglesia un espíritu de intercesión, un amor, hermano, por las almas, un amor, hermano, por aquellos que están apartados, un amor por aquellos, hermano, que se han distanciado de la casa del Señor. Yo creo que Dios va a despertar, hermano, un gemir en este lugar, hermano, por las almas perdidas. Y es la única manera, hermano, que se va a hacer, es solamente si Dios lo hace nosotros, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo único que nosotros hacemos, hermano, es disponernos en las manos de Dios y decir, como dijo el profeta, Señor, heme aquí, úsame a mí. Tú haz, Señor, conmigo lo que tú quieras, mi vida te pertenece. La palabra del Señor, hermano, para concluir en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y el 11, dice así la palabra del Señor. En esto, hermano, nosotros tenemos promesa, en esto nosotros tenemos confianza y en esto nosotros nos alentamos, hermano, de parte de Dios, hermano, al saber, hermano, que la situación es difícil, sí. La situación es adversa, hermano, para el mundo. Óigame lo que le digo.
La situación, hermano, es adversa para el mundo, para el que no tiene a Jesucristo. La situación es difícil. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Eso es lo que es la promesa de Dios hacia nosotros. Y yo no estoy hablando, hermano, de que no nos vamos a enfermar, que tal vez algún día haga falta alguna cosa. No, yo estoy hablando acerca de la actitud de la persona, hermano, al estar en la situación adversa. Por eso es que la palabra del Señor nos dice: hey, tú vas a pasar por los ríos, pero los ríos no te van a inundar a ti. La situación va a estar por encima de todo, vas a estar atravesándola tú igual que muchos, pero tu actitud, tu circunstancia, tu reacción va a ser mucho más diferente que lo que están fuera de mí, dice el Señor. Tú vas a pasar por el fuego, dice la palabra del Señor. Nosotros vamos, hermano, como iglesia, habrá principios, hermano, de todos estos acontecimientos que como iglesia, hermano, vamos a ver. Pero nosotros creemos en el rapto de la iglesia, hermano, antes de que venga el tiempo de la gran tribulación. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Sabemos, hermano, que nos va a tocar ver, hermano, parte de estas situaciones difíciles, pero la promesa de Dios es esta: pasará, incluso aunque pase por el fuego, dice la palabra del Señor, la llama no va a arder en ti. Esa es la promesa de Dios, hermano, sobre su iglesia. Miren, nosotros estamos, hermano, alrededor de nosotros está toda esta situación, toda esta circunstancia del mundo, la guerra y todo, hermano, pero aún así, no, hermano, nuestro espíritu, nuestra fe no decae, sino mucho más, hermano, confiamos en el Señor y le decimos al Señor: Señor, ven, te estamos esperando. Señor, yo sé que tú estás a la puerta y ese día glorioso está en el momento cuando menos esperamos. Cada vez que vemos estas situaciones cumplirse, confiamos en la promesa del Señor. Y esto es la palabra, hermano, que viene de promesa de parte de Dios a nosotros y viene para motivarnos, hermano, y para que nos alegremos aún cuando vemos, hermano, el mundo desmoronarse alrededor de nosotros. Hermano, vemos el mundo, hermano, hacerse pedazos, hermano. Sí, hay el dolor en nosotros, hermano, por las almas. Hay el dolor de nosotros por nuestros familiares, y eso va a estar con nosotros, hermano, hasta el fin. Pero no es la situación del mundo, hermano, la que nos agobia. No son las guerras, no son la enfermedad, no son las pestilencias. Nada de eso, hermano. Eso solamente dijo el Señor, hermano, para que nosotros como iglesia estuviéramos al tanto, hermano, del procedimiento, hermano, de los acontecimientos del momento cuando su Señor vendrá. Y esta es la promesa de parte del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y el 11, dice así la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, no te has desesperado, aun cuando tal vez mucha gente tuvo por tardanza la venida del Señor. Tú permaneciste fiel. Tú has estado parado sobre la roca, has permanecido firme, confiando. Mucha gente tal vez, hermano, ha perdido esa paciencia en esperar en la palabra del Señor, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Nosotros somos los que medimos el tiempo. Para Dios no hay tal cosa, hermano, como el tiempo. Para Dios no hay diferencia entre un día o 1000 años. Para Él, hermano, no lo hay. Nosotros somos los que nos desesperamos, pero la bienaventuranza, hermano, y la promesa del Señor es esta: cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Escucha. Dice el Señor: tú has guardado, has permanecido fiel en la promesa que yo te di, que yo de volver por ti, que yo tengo una morada ya preparada para ti en el cielo, cerca de tu Señor, aleluya, donde has de estar adorándole y glorificándole por toda la eternidad. Has guardado esa promesa fiel, aunque tal vez han pasado ya 10, 20 años en que tú has caminado con el Señor, pero esa promesa sigue viva en tu corazón, esa esperanza sigue viva en tu vida, y es lo que cada día te hace levantar por la mañana y decir: hoy será un día glorioso, porque la misericordia de Dios se ha manifestado una vez más. Yo sé que mi Señor viene pronto. La situación, hermano, vendrá sobre todo el mundo, pero dice el Señor: tú has guardado mi palabra de paciencia. Tú has guardado mi promesa, y yo te voy a guardar de aquella situación, te voy a guardar de aquella calamidad que viene sobre el mundo, simplemente por la promesa de Dios, hermano, que usted no ha dejado caer su palabra en tierra.
¿No ha dudado usted en la promesa de Dios que el Señor lo ha de librar? No solamente, hermano, en su diario vivir, en las circunstancias, situaciones que atraviesen su vida, porque eso es lo que creemos, que Dios está con nosotros y nos ayuda cada día, hermano, de nuestra vida. En todas las situaciones que estamos pasando, Dios nos ayuda. Pero, hermano, hablando en términos, hermano, enfáticos, en la venida del Señor, dice el Señor, en aquel día que va a venir sobre todo el mundo, yo te voy a guardar. Tú no vas a atravesar por toda esa situación. Será un tiempo, dice la palabra del Señor, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra, dice la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 11, dice aquí, yo vengo pronto. Hermano, y no necesitamos ser teólogos para decir, cuando la palabra del Señor dice yo vengo pronto, ¿qué? Vamos a estudiar y saber qué es lo que significa pronto. ¿Qué es lo que significa pronto? Pronto significa pronto. Simplemente. En breve, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Dice aquí yo vengo en breve. Dice aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Si algo ha de ser de valor, hermano, que tú tienes, olvídate de las posesiones. Eso cuando menos lo acuerdas, deje que, hermano, esta economía en este país dé vuelta, hermano, y lo que tenemos ahorrado se va a convertir en nada. Tal vez lleguemos a un tiempo como en África, no sé, parece que recuerdo en África, donde tienen los apilos así de dinero, hermano, y lo cambian, no sé, por montones, por un solo dólar, y no recuerdo cómo está el asunto, pero no sé si a alguien le ha tocado ver eso. Venezuela, hermano, donde el dinero estaba tirado en las calles porque no tenía valor. Si tú estás considerando algo de pertenencia, lo material, lo que tú tienes, hermano, déjame decirte, te estás apoyando en algo que no tiene una validez, no tiene un fundamento. En el momento cuando menos lo acuerdas, dice la palabra del Señor, porque si tú estás confiando en eso, dice el Señor aquí, en el momento cuando tú menos acuerdes, yo lo disperso, dice Dios, lo soplo, como así se sopla la polilla, dice la palabra. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tú tienes que pueda valer la pena en este tiempo tan difícil, en tiempo de calamidad? ¿Qué es lo que tú tienes que te pueda ayudar a sostenerte en medio de la adversidad? ¿Qué es lo que tú tienes a lo cual le puedes echar mano y dices, sabes que esto no me va a fallar? ¿Estás confiando en tu salud? Olvídate, déjame decirte, incluso como están los tiempos, hermano, ya no es cuestión de decir, no, estoy joven, ahorita me puedo mantener con salud, ya no hay tal cosa. Me he cuidado, ejercito, hago todo bien, como bien, no hay tal cosa ya. Porque nuestro Señor, hermano, está a la puerta. ¿Qué es lo que tú puedas tener, hermano, que tú puedas considerar conforme a la palabra del Señor, cuando el Señor te habla y te dice, retén lo que tienes? Guarda lo que tienes, retén lo que posees. ¿Qué es lo que tú puedas tener que vale la pena? Lo que tú tienes de parte de Dios es su promesa, la cual no caerá, la cual no faltará, el que Él ha prometido, que si tú crees en Jesucristo serás salvo junto con toda tu casa. Confía en el Señor, dice la palabra del Señor, y te irás avergonzado en ningún momento, porque Él te guardará. Esto es, hermano, lo que tenemos nosotros de valor, y lo único que vale la pena en toda nuestra vida, hermano, es la promesa que Dios tiene de salvación, la promesa que Dios tiene, hermano, de guardarnos en aquel día, hermano, de calamidad que viene sobre la tierra. Y no es por nosotros, no es por nuestras buenas obras, no es por nuestros buenos actos, no es por nuestros méritos, no es porque digo, que prediqué tu palabra, Señor, yo hice muchos milagros, hice muchos prodigios, Señor, en tu nombre, eché fuera demonios. Dice el Señor, eso no vale la pena. Lo que vale la pena es que seas lavado con la sangre de Jesucristo, que tengas tu fe puesta en el Hijo de Dios, aquel que fue a la cruz del Calvario y tu vida fue transformada. La promesa de Dios es, hermano, es lo que tenemos sobre nosotros. Dice el Señor, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Mantente fiel a esa promesa que tú tienes de parte del Señor. Es lo único que vale la pena al final del día. Puede ir usted, hermano, si alguien tuviera la oportunidad en esta hora, ir a un hospital donde puede estar alguien, hermano, el cual ha sido desahuciado ya por los médicos, y le pueda preguntar, ¿qué es lo que tú tienes que valga la pena ahorita? ¿Qué es lo que tú consideras de valor?
Y puede ser una persona que tenga grandes posesiones, tenga grandes cantidades de dinero. Le aseguro, hermano, que en ese momento ni de eso se acuerda. Pero la persona, hermano, que posee la promesa del Señor, hermano, se mantiene firme, se mantiene estable, no se mantiene titubeante de ninguna manera. En ningún momento, hermano. ¿Por qué? Porque tiene una promesa fiel de parte de aquel, hermano, el cual no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, hermanos, nos enseña la palabra del Señor? Que nosotros, hermanos, hemos de mantenernos velando, orando siempre. Mantenernos en esa expectativa, hermano, que la venida de nuestro Señor será como ladrón en la noche, hermano, en el momento cuando menos lo esperan. Nos habla la palabra del Señor que así como fue en los días de Noé, hermano, que hemos predicado este evangelio, hermano, gran parte de nuestra vida. Se ha predicado este evangelio, hermano, por más de 2000 años. Se ha venido predicando, hermano, que estamos en los últimos tiempos. Se ha venido predicando la venida del Señor. Tal fue en los tiempos de Noé, cuando Noé les decía, va a llover. Y nunca habían experimentado lluvia como tal. Y la gente se burlaba, la gente, hermano, se mofaba. Se dedicaban solamente a la diversión, a las fiestas, casarse. Les interesaba solamente, hermano, su condición física, el estar bien. Pero dice la palabra del Señor que cuando Dios había completado, hermano, la obra a través de Noé, cerró la puerta y empezó la lluvia a descender. Entonces, hermano, yo me imagino que la gente se acercaba al arca, hermano, y empezó a tocar que les abriere. Pero dice la palabra del Señor que tenemos uno, hermano, que el cual cierra puertas que ninguno puede abrir y abre puertas que ninguno puede cerrar. Y la palabra del Señor incluso nos habla a nosotros como iglesia, hermano, que así será en los últimos tiempos, hermano, como fue en los días de Noé. Por eso es la hora, hermano, de despertar, de ser, hermano, como cuando suena la alarma por la mañana, cuando usted la programa para que lo despierte para levantarse a trabajar. ¿Qué hace usted si no quiere llegar tarde? Se levanta inmediatamente, hermano, y empieza a vestirse, empieza a prepararse, se pone sus zapatos, se los amarra y se prepara porque se dispone para ir a trabajar. Así sea la iglesia del Señor en esta palabra de esta hora, hermano, se despierte, se prepare, se ciña como dice la palabra del Señor y esté preparada porque su Señor viene a la hora menos esperada. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que hemos de estar nosotros velando y orando como aquel mayordomo al cual el Señor dejó a cargo de sus pertenencias en el capítulo número 13 del Evangelio según San Marcos. Hemos de estar velando, hermano, orando, sabiendo que solamente lo que el Señor hizo nos ha dejado como administradores, hermano, de las cosas que a Él le pertenecen. Pero en la hora, el momento menos esperado, hermano, el dueño de todo, hermano, fue el hermano para llamarnos a cuenta cómo es que nosotros administramos lo que se nos había encomendado. Hemos de estar velando y orando, hermano, trabajando en la obra del Señor como aquel a quien se le dio un talento. Considerando, hermano, que su Señor era duro, considerando que su Señor incluso cegaba donde Él no había sembrado, considerando que su Señor es de una actitud, hermano, firme, así hizo. Se dispuso a trabajar, se dispuso a multiplicar, a obtener ganancias en aquello que se le había dado, porque conoce a su Señor, que cuando Él venga, ya no vendrá más a salvar, sino vendrá para juicio. Igual así nos enseña la palabra del Señor, hermano, que hemos de estar nosotros, hermano, velando y orando, dispuestos como ese hombre, como aquella persona a quien Dios, hermano, le dio un talento, estando conscientes, hermano. Esto es una de las cosas, hermano, lo cual temo tanto yo en mi vida. Hermano, muchas veces considerar, hermano, personas que tienen un talento, personas que tienen 2, personas que tienen 3. Y yo digo, Señor, guárdame con solo uno, Señor, pero ayúdame a ser diligente, Señor, en ello, a poder, Señor, ser productivo. Y de la misma manera, yo creo que ha de ser una persona que tiene 2, 3 talentos, hermano, en la misma manera. Pero la palabra del Señor nos enseña que al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Y ese es uno de los grandes temores, hermano, que ha habido siempre en mi vida.
Soy honesto, hermano, yo le voy a ser franco. Muchas veces, hermano, yo me abstuve, hermano, de participar en el altar, porque cuando pude comprender la gran responsabilidad que tenemos, hermano, después delante de Dios, una gran responsabilidad ante usted, pero es una mayor responsabilidad ante aquel, hermano, a quien lo ha lavado con su sangre preciosa. Cada uno de ustedes, hermano, es de darle cuentas a Él. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que de la misma manera hemos de considerar la venida de nuestro Señor, que está pronto, que está a las puertas, y que hemos de estar, hermano, como aquellas 5 mujeres, 5 vírgenes prudentes. En el capítulo 25, hermano, si usted lee el capítulo 24, hermano, no se detenga, siga leyendo todo el capítulo 25 y se va a dar cuenta, hermano, del gran énfasis que hay en lo que es la venida del Señor y cómo es que el Señor dispone, hermano, que la iglesia se prepare. Después de hablar el Señor acerca de los acontecimientos, nos habla en el capítulo 25, hermano, qué es lo que el Señor espera, cuál es la expectativa del Señor, hermano, por de parte de su iglesia. Entonces la palabra del Señor nos enseña que hemos de estar velando y orando, hermano, como aquellas 5 vírgenes que tuvieron una cualidad, hermano, mientras velaban. Porque las otras 5 también, hermano, tuvieron sus lámparas encendidas. Pero había una cualidad que distinguió a aquellas 5, hermanos, que eran prudentes de aquellas que fueron sensatas, insensatas. Dice la palabra del Señor que aquellas 10 mujeres, aquellas 10 vírgenes tomaron sus lámparas, se dispusieron a esperar a su Señor. Pero las que fueron prudentes dijeron, bueno, por si nuestro Señor tardare, hay que tomar nuestra vasija también. Y hay que llenarla con aceite, porque no sabemos el día, no sabemos la hora. No sabemos, hermano, qué tan prolongados son los últimos tiempos. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, pero los últimos tiempos pueden ser un día, pueden ser 10 días, 10 años, 10 multiplicado por 10. Yo no sé, hermano, qué tan prolongados son los últimos tiempos. Entonces la enseñanza, hermano, en eso nosotros aprendemos, hermano, que debemos estar nosotros preparados, hermano, por si el tiempo es prolongado. Aquellas mujeres, hermano, que fueron prudentes, hermano, tomaron sus lámparas y estuvieron apercibidas con sus lámparas encendidas, pero dijeron, por si nuestro Señor tardare, vamos a tomar un poco de aceite extra para estar preparados. Y dice la palabra del Señor que eso fue eficiente para ellas, hermano, porque el Señor tardó más de lo que ellos pensaban. Porque aquellas que solamente tomaron su lámpara y no se apercibieron de esto, dice que el aceite se les acabó, sus lámparas estaban por apagarse y empezaron a decir, danos un poco. Digo, no podemos, porque no es esto, no dependemos, hermano, uno de los otros. No, todos los que estamos aquí no dependemos uno de los otros, hermano, dependemos de Dios, que Él es el fuente de la vida. Y en eso nos enseña la palabra del Señor, que tal vez si hubiera sido la enseñanza ahí, hubieran dicho, ¿saben qué? No busquen, agarren de su propio aceite. Eso es lo que les dijeron, ¿qué es lo que les enseña? Desarrollen su propia comunión, desarrollen su propia cercanía con aquel que es el que da el aceite, con aquel que da la vida. Cada uno de nosotros, hermanos, desarrollamos nuestra propia comunión. Compartía con mi esposa esta mañana mientras desayunábamos acerca de la salvación y le decía, ¿sabes qué? Yo no voy a ser salvo por causa de tu relación con Dios. Ni tú vas a ser salva por causa de mi relación con Dios. Esto es algo individual, es algo personal. Cada uno de nosotros debemos amar a Dios conforme a lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Y no lo hacía porque estábamos discutiendo, simplemente estábamos hablando acerca de este tema. No es que no lo vaya a tomar, el pastor estaba seguro peleando con su esposa en la mañana. No, compartíamos acerca del tema y hablamos de esa grande realidad, hermano, que cada uno de nosotros debemos desarrollar una relación con Dios, individualmente, personalmente. Eso es lo que la palabra del Señor, hermano, nos enseña, que debemos de estar preparados, hermano, debemos de estar apercibidos. ¿Sabe que había algo, hermano? Lo digo solamente para cerrar. Hermano, para nosotros, hermano, estar en la espera de nuestro Señor, hermano, más allá de lo que es, hermano, la promesa que nosotros tenemos, hermano, en la venida de nuestro Señor, que es la vida eterna, y eso es lo más glorioso que nos va a suceder. ¿Sabe qué meditaba, hermano? Yo, que para poder vivir la vida cristiana hay que amar este estilo de vida. Hay que amar este estilo de vida.
Valorizarlo, hermano, como verdaderamente lo que es, hermano. Yo muchas veces lo pongo de esta manera. Les digo, ¿saben qué? La vida cristiana es lo más precioso que pueda haber sobre esta tierra. Como una persona, hermano, que estuvo del otro lado de la fence, de la cerca, hermano, y que experimenté, hermano, lo que el mundo ofrece, hermano, se lo digo, hermano, con una grande verdad, con un gran testimonio, hermano, con un gran ejemplo, que el mundo no tiene nada comparado, hermano. Si hablamos del tiempo, hermano, que el tiempo que el Señor nos permita vivir en este mundo, hermano, el mundo no tiene nada comparado con lo que es vivir la vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, y si eso vamos a hacer, hermano, vamos a estimularnos, a esperar y estar en la expectativa de nuestro Señor, empieza aquí. Empieza amando, hermano, el estilo de vida, hermano, como lo decimos tanto. La vida cristiana no es una religión. La vida en Cristo no es una religión. Es una, ¿cómo? Comunión, una relación con Dios. Y esa es la gran diferencia. Póngase por favor de pie y vamos a orar. Hermano, cuando hablamos acerca de los últimos tiempos, hermano, no tengo en mi interés espantarlo. Pero si así ha sucedido, bueno, gloria al Señor. ¿Ah? No es mi interés, no es mi intención, hermano, espantarlo, sino avivar en usted, hermano, esa promesa de Dios. Y la sensatez, hermano, de que lo que estamos pasando, hermano, Dios no está ajeno a eso. Y que nosotros tampoco, como iglesia del Señor. Sino que cuando vemos, hermano, los acontecimientos alrededor de nosotros, hermano, nos alegramos y decimos, gloria al Señor. No nos alegramos por los acontecimientos, sino nos alegramos por las señales, hermano, que nos anuncian que nuestro Señor está a la puerta. Yo no sé cuántos se gozan. Cierre sus ojos y empiece a meditar, hermano, en aquel día tan glorioso. Dice su palabra, hermano, cuando hemos de ver a nuestro Señor cara a cara, tal y como Él es. No me puedo, hermano, ni imaginar, hermano, por más que me esfuerzo, hermano, cómo será el tono de voz, hermano, con aquella palabra que le diga, bienvenido, buen siervo y fiel. Hermano, no puedo ni siquiera imaginar la dulzura de esas palabras. Bienvenido, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Porque has guardado la palabra de paciencia de parte de Dios, guardaste su promesa. Tus ojos no estaban puestos en las circunstancias, sino estaban puestos en Dios. Tu esperanza no estaba puesta en la economía, no estaba puesta en la situación del mundo, sino tu esperanza estaba puesta en la promesa de Dios. Aleluya. Es por eso, hermano, que allí tu corazón, tu espíritu no entra en conflicto, porque tú estás parado sobre la roca. Estás parado en terreno firme, que es la promesa de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, oh Dios amado, por tu palabra, por tu promesa, Señor, oh Dios amado, que vemos cumplirse, Señor, cada día, oh Dios amado. Estamos parados, Señor, oh Dios, en una base firme. No seremos conmovidos jamás. Porque tu mano, Señor, nunca nos soltará. Tu mano, Señor, nunca se desatenderá, Señor, de nosotros. Por amor a tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, a anhelar aquel día, Señor, oh Dios amado, como la mayor esperanza, Señor, de nuestra vida. Como el día, Señor, que verdaderamente traerá felicidad
como aquella mujer, oh Dios amado, que al perder la moneda, Señor, oh Dios amado, y barre toda su casa, pero al volverla a encontrar, Señor, oh Dios, se regocija y se alegra. Aquel Señor, oh Dios, que vende todas sus pertenencias para comprar aquel campo donde encontró algo valioso. Así sea, Señor, nuestra vida. Al ver, oh Dios amado, los acontecimientos, Señor, oh Dios, pueda nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, estar apercibido. Que en el momento, Señor, oh Dios, cuando menos lo esperamos, Señor, sonará la trompeta. Aquellos que murieron, Señor, en Cristo, resucitarán primero para encontrarse con su Señor en las nubes, con un cuerpo glorificado. Y después, Señor, nosotros, los que aún, Señor, estuviéramos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos, Señor, contigo, Cristo, en las nubes, y ser llevados a tu presencia para morar por toda la eternidad. Esa es, Señor, la esperanza del Evangelio. Esa es la esperanza de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Que el hombre no perezca, Señor, sino que al poner su fe en ti, oh Dios amado, pueda recibir el perdón de sus pecados y entrar a la vida eterna. Perdónanos, Señor, oh Dios, y tal vez, Señor, nos hemos desenfocado. Habíamos olvidado, Señor, oh Dios amado, esta promesa. Nos habíamos desatendido, Dios amado, de las señales que están, Señor, oh Dios, aconteciendo, Señor, oh Dios, ayúdanos. Alienta nuestro espíritu, Dios amado, a poder, Señor, oh Dios, perseverar. Estamos en la última vuelta, Señor. Estamos ya, Señor, por llegar a la meta. La realidad, Señor, unos tal vez antes que otros, o tal vez todos a la misma vez. Pero hemos de llegar, Señor, oh Dios, y tú nos ayudas. Si tú, Señor, estás con nosotros, lo lograremos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y he decidido